Daniel capítulo 8, los versos 13 y 14. Gracias a Dios por los hermanos que están aquí, los que hemos venido para exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. No olvide que es una bendición venir a entregarle la ofrenda a nuestro Dios. ¿Ya se ubicaron? Daniel capítulo 8, los versos 13 y 14. Voy a leerlos si usted allí mentalmente sigue la lectura. Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Señor Jesús, en este momento estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por tu obra maravillosa que has realizado en nuestra vida, que sigue, Señor, obrando grandemente hasta perfeccionar tu obra. Gracias, Señor, por tu gloriosa y eterna palabra, Jesús. Asístenos con tu Santo Espíritu en este momento. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Una alabanza para el Señor. ¿Puede darle otra alabanza más? Bien, hermano, gracias a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Gloria al Señor Jesús. Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Gloria al Señor Jesús. Vamos a continuar mirando las doctrinas que estamos mirando hace algunos días, y esta noche vamos a mirar algo acerca de la doctrina de los adventistas. Bueno, así se titulan los adventistas, o sea, los del séptimo día, los sabáticos. No olvide que hace algunos días les explicaba que los verdaderos adventistas somos nosotros, porque esa palabra quiere decir advenimiento, y nosotros realmente estamos convencidos que Cristo vuelve por segunda vez. Y como estamos convencidos de su advenimiento, entonces cada día la iglesia se prepara más y más para ese maravilloso encuentro. Pero de todas maneras, pues digámosle, los adventistas, yo no sé usted qué tan relacionado esté con la doctrina de los adventistas.
de pronto está muy relacionado con una que es muy conocida, que también la vamos a mencionar o a recordar porque usted ya la escuchó, pero hay algunos que son nuevos y posiblemente cuando se dio la enseñanza no estaban, y algo otros que llevan un tiempo ya, pues tampoco estaban. Así que mencionarla o recordarla sería de gran provecho. Sea la segunda parte. La primera doctrina de los adventistas tienen relación íntima con la porción leída. Mire, la iglesia adventista fue fundada en el año 1844. Oiga, 1844 por la señora Elena de White. Sus enseñanzas están basadas en la doctrina de Guillermo Miller. Oiga bien, ¿quién fundó esa iglesia y en qué están basadas sus enseñanzas? Miller fue un pastor bautista en la ciudad de Nueva York. Este hombre dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras un tiempo prudencial. Se dedicó a estudiar la Biblia. Eso es bonito, ¿verdad? Estudiarla, pero no interpretarla como él la interpretó. Se dedicó a estudiar la palabra de Dios y estudiando la Biblia se encontró con el texto que le he leído, con el verso 14 de Daniel capítulo 8. Se encontró con ese texto que ya lo leímos y dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y este hombre, estudiando la Biblia, al encontrarse ese texto, él se convenció, oiga, quedó completamente convencido que esa escritura se refería a la segunda venida de Cristo a la tierra para purificar el santuario. Mire bien la interpretación, se convenció que esa escritura tenía relación con la segunda venida de Cristo a la tierra para purificar el santuario. Y calculando que los 2300 días representaban un año, tomó como punto de partida el regreso de Esdras y sus compañeros a Jerusalén en el año 457 antes de Cristo. Y llegó a la conclusión que Cristo volvería en el año 1844. Esto sucedió en el año 1818. Así que ese mensaje fue proclamado por 25 años en clases especiales, y al acercarse el día señalado, los creyentes aumentaban el número
O sea que muchos estaban creyendo esa doctrina. Aumentaban el número hasta llegar a 100,000. Y a 100,000 creyendo lo que se estaba enseñando. Y esos 100,000 estaban preparados para ese día, porque ese día el Señor Jesús regresaba a la tierra y muchos abandonaron los sembrados, los cultivos y regalaron sus fincas, porque se estaban preparando para ese día. Se prepararon para recibir al Señor el 21 de marzo de 1843. Así que más de 100,000 personas creyeron que el Señor Jesús volvería a la tierra en esa fecha y abandonaron casi todo lo que tenían y regalaron sus fincas y muchas cosas más. Ese día llegó y el Señor no vino. Oiga, ese día llegó y el Señor no vino. Y Miller, examinando sus cálculos, descubrió que había un error. Oiga, que había un error en un año, que era el 21 de marzo del 44. Ese mensaje lo difundió por todas partes. Ese día llegó y el Señor no vino. No pasó nada. Entonces confesó que él se había equivocado. Oiga, que él se había equivocado en la interpretación. Muchos no aceptaron la equivocación y siguieron creyendo el error. Como algunos dicen, la primera impresión es la que vale. Y si alguien de los que predican estos errores reaccionara y comenzara a predicar la verdad, sus feligreses no le creían. Si un líder religioso allí en el púlpito predicara como está escrito, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo, ¿sabe qué dirían sus seguidores? Este señor se volvió evangélico, por aquí no volvamos. No le creerían. Así que eso pasó con estas personas. Aunque él confesó que estaba equivocado, no le creyeron, no aceptaron la equivocación y siguieron creyendo el error. Y se levantó un nuevo movimiento encabezado por un discípulo ferviente, amigo de Miller, y dijo que Dios le había mostrado que Miller no se había equivocado en cuanto a la fecha, sino en cuanto al lugar. Que la fecha estaba bien, pero que el lugar era un lugar equivocado, que ese día Cristo había entrado en el santuario celestial para purificarlo. Y eso fue creído por un buen grupo.
Ese fue el primer error de la iglesia llamada adventista. Ese fue su primer error. Fijarle fecha a la venida de Cristo por segunda vez. Posiblemente no tuvieron en cuenta lo que dice el texto. ¿Qué dice San Mateo 24:36? Porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí dice ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Si usted lee San Marcos 13:32, hay una diferencia, porque dice el día y la hora nadie la sabe, ni aun el Hijo, solamente el Padre. O sea que aquí el Señor Jesús dice que Él no sabe el día de la venida por segunda vez. Algunos tienen problemitas con esos dos textos. Dice, pero ¿cómo es posible que el Señor Jesús, que sabe todas las cosas, porque Él es Dios y no hay cosa que Él no conozca? Bíblicamente solamente hay una cosa que Él no conoce y es otro Dios. Él lo sabe todo. Entonces preguntan, ¿cómo puede ser posible que Él no sepa el día de su venida? Y la explicación es muy sencilla. Es muy sencilla porque en San Marcos, si usted ha estudiado los evangelios, creo que algunos han estudiado los evangelios y saben que el evangelio según San Marcos, en ese evangelio, el Señor Jesús está como siervo. Oiga, como siervo. Y como siervo, Él no sabía. Oiga, como siervo no sabía. Eso lo dijo el Señor Jesús. En San Juan, capítulo 15, verso 15. Él dice, ya no llamaré siervos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe las cosas que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todas las cosas os he dado a conocer. Como siervo no sabía el día, pero como Dios, Él sabe todas las cosas. Bendito su nombre. Ahora, ese fue el primer error. El segundo error fue que Cristo entró al santuario en el año 1844. ¿Para qué? Para purificarlo. ¿A cuál santuario entró? Al santuario celestial. ¿Para qué entró? Para purificarlo. Esa doctrina se llama la doctrina de la expiación incompleta. Oiga, la expiación incompleta. O sea que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros para redimirlos. Esa expiación que Él hizo allí quedó incompleta. Posiblemente
tampoco han leído lo que dice Isaías capítulo 5, donde Dios llama a los vecinos de Jerusalén y les dice: juzgad entre mí y mi viña. Oiga, ¿qué se había de hacer por mi viña que yo no haya hecho? La obra de Cristo fue una obra perfecta. Oiga, perfecta. Él dijo: consumado es, hecho está. No quedó faltando absolutamente nada. Pero ellos enseñan que en ese año Él entró al santuario celestial para purificarlo. Pero nuestra Biblia enseña que la obra que Él hizo fue perfecta. Hebreos 9, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La expiación se hizo una sola vez y fue una expiación perfecta. No le faltó nada, no se repite, no es una expiación continua. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Su obra fue perfecta y con esa sola obra nos perfeccionó para siempre. Pero no olvide una cosa, que esa perfección es de acuerdo a nuestra posición en Cristo. Oiga, en Cristo somos perfectos. Eso no hay que dudarlo. Cuando Dios nos mira a nosotros en Cristo, no nos ve una sola falta, una sola mancha, un solo error. Nos ve como ve a su Hijo perfecto. En Cristo somos perfectos, pero en la práctica no lo somos. Somos perfectos y no somos perfectos. En cuanto a nuestra posición en Cristo, somos perfectos, pero en la práctica no lo somos. Por eso dice la Biblia: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, y el que anduviere. Allí no dice que sea perfecto, no. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Sea bendito su nombre. El que anduviere, no el que retrocediere, no el que se siente, no el que se pare. El que avance en el camino de la perfección. ¿Y usted sabe cómo se llama ese camino? Se llama Jesucristo nuestro Señor. Otro de los errores garrafales, oiga, garrafales de los señores adventistas es que el pecado, oiga bien, parece sencillo, pero es sumamente grave. Es que nuestros pecados han sido echados sobre Satanás. Oiga, y hay gente que cree semejante error, que nuestros pecados, eso que la Biblia dice que Cristo llevó nuestros pecados, que fue hecho pecado por nosotros, ellos dicen que nuestros pecados fueron echados sobre
Satanás. Y leen Levítico 16:21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces, ellos dicen que ese macho cabrío era un tipo o una figura de Satanás. Pero para uno entender este texto, lo del macho cabrío, porque aquí no solamente había uno, sino habían dos. Oiga, habían dos. Uno de esos lo mataban, lo sacrificaban, pero el otro no. Se iba por el desierto llevando los pecados. Para entender esto hay que leer minuciosamente Levíticos 14, verso 4. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, o sea, sobre aguas vivas. Después tomará la avecilla viva y el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Allá había 2 avecillas. La una era muerta en un vaso de agua, aguas corrientes en un vaso de barro, pero la otra no. La otra regresaba a su lugar de origen, llevando sobre su cuerpo unas marcas, porque la rociaban con esa agua sangre, y se iba a su lugar de origen. Esas 2 avecillas, oiga, nos hablan, porque allí tenemos la purificación del leproso. Entonces, para esa purificación se tomaban 2 avecillas. La avecilla viva, óigame bien, nos habla de la resurrección de Jesús. Y la avecilla muerta nos habla de la muerte de Jesús. Note bien, una era muerta, la otra quedaba viva. 2. Y Romanos capítulo 4, verso 25, nos dice, el cual fue entregado, o sea, muerto por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Así que las 2 avecillas nos hablan de la muerte y resurrección de Jesús. Lo mismo sucede con los 2 animales. El uno, que era muerto,
habla de la muerte de Cristo y el otro que quedaba vivo habla de la resurrección del Señor Jesús. Creo que hay muchos más errores, pero con estos vamos a terminar esa parte. Y entonces vamos a hacer un recordatorio. Vamos a recordar la otra doctrina de los adventistas, que esa doctrina no es un error en cuanto a la Biblia. Eso está en la Biblia. Oiga, está en la Biblia. Sobre todo, lo principal para ellos, que es el mandamiento del decálogo de guardar el día sábado. Oiga, de guardar el día sábado, o sea, el día de reposo, el séptimo día. Para ellos, el mandamiento de guardar el sábado semanal es tan importante, es tan grande, que ellos en la Biblia no ven otra cosa. Ellos no ven al Señor Jesús, no ven los milagros que Él hizo, no ven las maravillas, no ven las sanidades, no ven las curaciones. No, eso no lo ven. Ellos solamente miran el día de reposo, el séptimo día, porque ellos ignoran rotundamente que la Biblia no solo habla de un reposo, no solo habla de un sábado, sino que habla de 4 reposos. Pero ellos solamente le dan crédito a uno, al reposo del séptimo día. Entonces miremos primeramente el reposo de Dios. Oiga, el reposo de Dios. Vamos a mencionar los 4, no vamos a profundizar mucho. Génesis 2, verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dice que Dios acabó toda su obra, su creación, y reposó el día séptimo. La pregunta es, ¿Dios reposó por cansancio o por qué? Porque la Biblia dice que cuando Dios creaba los cielos y la tierra, Él no se cansó, porque Él no se cansa. Se cansó, pero cuando estaba en Cristo. Note lo que dice Isaías 40, verso 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero dice que reposó. Así que ese reposo no fue por cansancio, sino por satisfacción. Oiga, por satisfacción. Cuando vio la obra tan perfecta, Él realmente quedó muy contento, quedó muy feliz, muy agradado. Vea, hay un término que se usa mucho entre los hogares, la familia, y es que cuando usted tiene un familiar muy allegado, puede ser el papá, la mamá, un hijo,
y se le va para otro país, usted queda triste. Y después usted argumenta, habla, comenta con alguien, le dice, veas que mi hijo se fue para España y yo no descanso hasta que regrese. La pregunta es, ¿está cansado? No, de ninguna manera, ¿no? No está cansado, pero él usa ese término, no descanso. Cuando yo lo vea, ahora sí, descansé, pero no estaba cansado, o sea que quedó contento, quedó feliz, quedó satisfecho, porque él físicamente no estaba cansado. Segundo, el reposo del pueblo hebreo. Oiga, el reposo del pueblo hebreo, que lo encontramos por primera vez. Oiga, por primera vez en Éxodo 16:23. No es en Éxodo capítulo 19. No es donde están los 10 mandamientos. No, es mucho antes de los 10 mandamientos que está el reposo. Dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Ese es el reposo del pueblo hebreo, la primera vez que se menciona. Y note una cosa, que eso fue mucho antes de la ley. Todavía no se había dado la ley. Ahora, ese reposo no fue un reposo por cansancio del pueblo. No. No fue un reposo para salvación. Los adventistas guardan el sábado para salvarse. Y su teoría es que el que no guarde el sábado no podrá ser salvo. Se perderá. Porque como la salvación de ellos es por obra, lo principal es guardar el día sábado. Pero ellos ignoran una cosa. Que guardar el sábado solamente es la mitad del mandamiento, no es completo. Y ellos tienen que guardar el sábado, ese mandamiento completo. El guardar el sábado es la mitad del mandamiento. ¿Cuál es la otra mitad? Usted sabe. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Ese es el mandamiento completo acerca del día sábado. Para obtener derecho al sábado de descanso, tenían que trabajar 6 días. Si perdían el mediodía, perdían el día de reposo. Ya lo habían violado, ya lo habían quebrantado. Yo siempre recuerdo que allí en una iglesia había un hermano muy estudioso de la Biblia, un diácono. Y realmente el pastor adventista le tenía mucha bronca. Decía que él era culpable de que muchos se le habían descarriado y se habían metido a la pentecostal. Que porque él tenía una lengua que comulgaba desde el atrio. Bueno, un día el hermano estaba allí en el corredor de la casa. Eso fue un lunes a las 9 de la mañana. Y venía el pastor
adventista, cuando lo vio le dijo, gracias a Dios que me lo encontré, porque hoy sí vamos a hablar. Usted se da gusto engañando a esos pobres ingenuos. ¿Por qué no viene y me engaña a mí? Venga y hablamos, convénzame a mí. Y en ese momento, como cosa de Dios, venía un adventista a caballo. O sea, lo que se llama estaba por allí, andando por allí, bueno, ese caballo. Y entonces le dice el pastor adventista, oiga, don Jesús, pruébeme con hechos de que nosotros no guardamos el sábado, pruébeme. Dios quiere una prueba. Dijo, sí, señor. Dijo, ese que viene a caballo, ¿quién es? Dijo, ese es el más fiel de mi congregación. Dijo, el más fiel. ¿Y por qué no está trabajando? ¿Por qué está por allí en ese caballo dando vueltas? Yo no, es que él siempre el día lunes trabaja un rato nomás. Día, bueno, ya quebrantó el día sábado, porque la ley es 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Dijo, con razón, ustedes cogen un pobre adventista y lo vuelven nada. No, es que ese es el mandamiento, ¿sí o no? Por eso realmente el hermano para hablar con uno de estas personas tiene que estar bien preparado. Oiga, bien preparado. Y procure no ir solo. Ya se lo he dicho. Vaya acompañado. Ese día de reposo no se les dio para salvación. No fue para eso. ¿Por qué no? Porque ellos ya eran salvos. Ya Dios los había sacado de Egipto en virtud de la sangre del Cordero Pascual. Ya habían pasado por el Mar Rojo. Ya habían estado bajo la nube. Y también habían bebido de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era Cristo. Así que el día de reposo se dio a un pueblo que ya disfrutaba de la salvación. No se dio para ser salvos, sino porque eran salvos. Porque los únicos que disfrutan de un verdadero descanso son los salvos. Son los únicos. Los demás siguen trabaje, procurando salvarse a través de sus propias obras. Número 3, tenemos el descanso de la tierra. Oiga, el descanso de la tierra. La tierra tenía descanso cada 6 años. El hebreo solo podía labrar la tierra, cultivarla, sembrar, cosechar 6 años. Y a los 6 años le tenía que dar 1 año de descanso a la tierra para recobrar la savia. No podía sembrar porque la tierra de sí producía lo necesario para ese año. Dice Levítico, libro de Levítico. Vamos a ver si lo encuentro aquí, parece que se me embola toda la cita. Bueno, pero usted la sabe. Esto está en Levítico 25. Usted lo puede leer. O si me colabora y lo encuentra a mano. Bueno, aquí lo encontré. Levítico 25:1. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy,
la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Así que tenían que darle reposo a la tierra cada 6 años. Pero ellos no le dieron reposo a la tierra. Seguían cultivando la tierra. Entonces Dios dijo, como no quieren por las buenas obedecer, lo tendrán que hacer por las malas. Oiga, si por las buenas no, por las malas sí. ¿Qué hizo entonces Dios? Los envió cautivos a Babilonia. Oiga, los envió cautivos a Babilonia hasta que la tierra disfrutó de sus reposos. Les leo la cita. Segunda de Crónicas 36, verso 20. Los que escaparon de la espada, oiga bien, fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de su reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Cumplen a las buenas o a las malas? Hermanos, de Dios el hombre no se puede burlar. Le pregunto, ¿por qué razón los que descendieron del arca, esa generación, por qué Dios confundió sus lenguas? Porque el mandamiento fue que se esparcieran por toda la tierra, pero no quisieron, se congregaron en el valle de Sinar y se rebelaron contra Dios haciendo la torre. Entonces Dios dijo, bueno, si por las buenas no quisieron, por las malas sí, les confundió sus lenguas y cada uno salió. Ahí sí se tuvieron que esparcir. Bendito su nombre. Y no olvide que eso tuvo lugar también en la iglesia primitiva. ¿Qué les dijo Dios? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. ¿Qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén hablando en lenguas, haciendo milagros, echando fuera demonios y los vecinos perdiéndose. ¿Qué hizo Dios? Les envió la persecución, salieron corriendo, pero por donde quiera que iban evangelizando. Sea bendito el nombre del Señor. Del Señor nadie se burla. Escúchelo bien. Luego tenemos el reposo número 4, que es el reposo en Cristo. Oiga, el reposo en Cristo. Primero, reposo de Dios. Segundo, reposo del pueblo hebreo. Tercero, reposo de la tierra. Y cuarto, el reposo en Cristo. Hebreos 4, verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Eso dice aquí. Por tanto, queda un reposo
para el pueblo de Dios. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Quiere ver ese día? Vamos a mirarlo en el Salmo 118, 24. Y es un día maravilloso. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y el verso 22 dice, oiga, nos dice que ese día es la piedra desechada por los edificadores. Oiga, dice que ese día es la piedra desechada por los ancianos, por el pueblo de Israel. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Oiga bien, y quiere ver esa piedra en los Hechos, capítulo 4, verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo es el verdadero día de reposo. Es el verdadero descanso. ¿Qué fue lo que él dijo? Vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hermano, el descanso verdadero solo se obtiene en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, nosotros no estamos haciendo ninguna obra para salvarnos. No. Lo que nosotros hacemos es porque ya hemos sido salvos. No olvide, hermano, lo que el Señor dijo acerca del reino. ¿Cómo es el reino de Dios? Semejante al hombre que se encontró un tesoro. Y en esa época la ley decía: quien se encuentre un tesoro en el campo pasa a ser su dueño legal. El que enterró el tesoro lo perdía. Ya pasaba a ser de la persona que lo encontraba, pero había un problemita. Que el terreno donde estaba el tesoro seguía siendo del dueño. Solo le pertenecía el tesoro, el terreno no. Pero como hay tanto amigo de lo ajeno, sacar un tesoro en ese tiempo, un tesoro, moverlo, cambiarlo de lugar, era un peligro. Alguien se lo podía robar. Como era tan valioso, tan importante el tesoro, entonces ¿qué hacía el que lo encontró? Se iba y vendía todo lo que tenía, todo. Haciendas, casas, carros, todo. Cuentas bancarias, reunía el precio y luego se iba donde el dueño del terreno y le compraba el terreno. ¿Para qué? Para tener su tesoro seguro. Hermano, el tesoro no le costaba nada. El tesoro se lo encontró, pero el terreno para conservar el tesoro sí le costaba. Ese sí le costaba. Exactamente lo que pasa con nuestra salvación. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto pagó?
¿Cuántas horas oró? ¿Cuántas vigilias? ¿Cuántos ayunos? Andó de rodillas, subió a Monserrate, hizo misas, responsos, Ave Marías. Nada, nada. El Señor lo salvó siendo pecador. ¿O fue que el Señor lo dijo, deje el adulterio y yo lo salvo? Deje la fornicación y yo lo salvo. Deje la mujer del vecino y yo lo salvo. Deje la mentira y yo lo salvo. Deje la droga y yo lo salvo. Si así fuera, sería una salvación por méritos, una salvación por obras. Pero hermano, usted fue salvo con todo lo que tenía. Usted sencillamente oyó este glorioso evangelio, lo entendió, lo creyó y lo recibió, y el Señor lo salvó. No hicimos absolutamente nada. Pero cuando ya fuimos salvos, el Señor nos dijo, ¿usted quiere mantenerse salvo? ¿Quiere mantener la salvación? ¿Quiere que pasen 30, 40, 50 años y usted diga, soy salvo? ¡Ah, Señor, sí! No vuelva a fumar, no vuelva a tomar, no vuelva a mentir, no se vuelva a emborrachar, deje la droga, deje el adulterio, deje la fornicación, deje la mentira, ¿o no? Eso no lo dejamos para ser salvos, sino porque ya éramos salvos, ¿sí o no? Así que nuestra salvación no es por obras, es solamente por gracia. Ahora obedecemos su palabra porque queremos mantenernos salvos. Eso nunca se podrá olvidar, porque queremos mantener una salvación tan grande como la que el Señor nos ha regalado. Esté en sus pies, tenga la bondad. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por su gloriosa palabra. Levante sus manos al santuario, dígale, Señor, gracias por tu reposo, porque me has hecho descansar, porque soy nueva criatura, porque ahora, Señor, tú me has revelado que lo que hago es para mantener esta salvación tan grande que tú me has regalado por tu gracia. Dios y Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Cada día enséñanos, Señor, a andar en tus caminos, obedecer tu santa y gloriosa palabra. Te lo pedimos, Cristo maravilloso, en tu santo y glorioso nombre. Démosle un aplauso con vida al Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el nombre del que vive.